Feliz instante santo, bienvenidos a la lectura comentada correspondiente al día de hoy. Vamos a empezar con nuestra habitual invocación. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida en la que le permita enseñarme a sanar. Estamos realizando hoy la lectura del capítulo 13, El mundo inocente, el epígrafe o subcapítulo 1, Inocencia e invulnerabilidad. 1. Dije antes que el Espíritu Santo comparte el objetivo de todos los buenos maestros, cuya meta final es hacerse innecesario al enseñarles a sus alumnos todo lo que ellos saben. Eso es lo único que el Espíritu Santo desea, dado que comparte el amor del Padre por su Hijo. Intenta eliminar así de la mente de éste toda traza de culpa para que pueda así recordar a su Padre en paz. La paz y la culpa son conceptos antitéticos y al Padre solo se le puede recordar estando en paz. El amor y la culpa no pueden coexistir y aceptar uno supone negar el otro. La culpa te impide ver a Cristo, pues es la negación de la irreprochabilidad del Hijo de Dios. Nos recuerda Jesús que el objetivo del Espíritu Santo es enseñarnos a ver a nuestro hermano como Él lo ve, hasta que esa enseñanza ya no sea necesaria para nosotros. En tanto practiquemos nosotros las enseñanzas del Espíritu Santo, en tanto pidamos nosotros su guía para ver a nuestro hermano como Él lo ve, llegará un momento en donde aprenderemos a ver el Cristo en todos. Llegará un momento en donde eso que parece que el Espíritu Santo nos enseña ahora ya no será necesario, porque ya nuestra percepción respecto a nuestro hermano habrá cambiado. La meta de todo buen maestro es hacerse innecesario. ¿Por qué? Porque ya le han enseñado todo a sus alumnos. Así que ya sus alumnos no van a depender de ellos. Esa es la meta del Espíritu Santo. Es lo único que el Espíritu Santo desea, porque el Espíritu Santo comparte con Dios el amor que siente por su Hijo. La paz y la culpa son conceptos antitéticos, son conceptos opuestos. La paz y la culpa no pueden coexistir. O estoy en paz o siento culpa. Y vean que me dice algo muy interesante. El Padre solo puede ser recordado estando en paz. ¿Puedo acaso estar en paz en esta ilusión? ¿Puedo acaso estar en paz viendo a mi hermano diferente a mí? ¿Puedo acaso estar en paz viendo que en este mundo todos están muriendo? ¿Puedo acaso estar en paz sabiendo que hay una pandemia que está aparentemente acabando con todos, hasta con esos que parecen ser miembros de mi familia? Si veo este mundo de ilusiones, no puedo ver a Dios. Necesito la paz que me brinda el Espíritu Santo, a petición mía, para poder recordar a Dios.
porque únicamente estando en paz puedo recordarle. El amor y la culpa no pueden coexistir, y aceptar uno significa rechazar el otro. Si no hay paz, significa que estoy aceptando la culpa. Significa que quiero ver separación. Significa que quiero creerme, sentirme, verme diferente al otro. Significa que quiero ser especial, que quiero reforzar esa idea de separación, aunque ya sé que es una idea equivocada. Y aquí, en esta ilusión, no hay paz. Aquí no hay paz. Por más que parezca ser una situación hermosa, por más que parezca ser algo que creamos que nos llene, que nos guste, no dura más que un instante. Incluso en ese aparente lapso de tiempo, estoy sintiendo culpa, estoy sintiendo miedo, estoy creyendo que algo puede pasar. Sencillamente no puedo ver paz en esta ilusión. Es por eso que el Espíritu Santo, como el buen maestro que es, me lleva a reconocer esa paz en todo lo que parece que yo no puedo verla. Pero lo hace a petición mía. Lo hace porque yo le pido que lo haga. La culpa me impide ver el Cristo en mi hermano. ¿Por qué? Porque si estoy sintiendo culpa, significa que pienso que mi hermano es tan culpable o más culpable como yo. Porque si estoy sintiendo culpa es porque me estoy aferrando a la idea del error. Es porque me estoy poniendo encima un montón de ideas de pecado. Es porque estoy viendo a mi hermano culpable. Esa idea de la culpa, el aferrarme al error, hace que no pueda ver al Cristo en mí, pues estoy negando la irreprochabilidad del Hijo de Dios. Estoy creyendo que al Hijo de Dios sí se le puede reprochar por eso que parece que hizo. Estoy creyendo que el Hijo de Dios sí es culpable, o sea, no estoy viendo al Hijo de Dios, estoy viendo un cuerpo. No estoy viendo al Cristo en él, ni tampoco en mí, porque yo soy quien está proyectando ese error en él. Soy yo quien está queriendo ponerle a él todas esas culpas, todos esos errores, para que entonces los míos ya no parezcan tan terribles. Mejor que sean los suyos los que parecen peores. Que su culpa parezca ser más grande para que entonces la mía ya no se vea tan terrible como se veía antes. Creo que sí, que soy culpable, pero hay otros peores que yo. Hay otros que definitivamente son peores que yo. Esa es la salvación que me ofrece el ego. Querer esquivar entonces, aunque sea momentáneamente, la idea de que tengo culpa. Pero no me deshago de ella, la conservo, la sigo proyectando en mis hermanos. Solo que creo que haciendo que otro se vea más culpable que yo entonces no voy a sentirme tan mal. 2. En el extraño mundo que has fabricado, el Hijo de Dios ha pecado. ¿Cómo entonces ibas a poder verle? Al hacerlo, invisible surgió el mundo del castigo procedente de la tenebrosa nube de culpabilidad que aceptaste y que en tanta estima tienes. Pues la irreprochabilidad de Cristo es la prueba de que el ego jamás existió, ni jamás podrá existir. Sin culpa, el ego no tiene vida y el Hijo de Dios está libre de toda culpa. Si dejo de ver la culpa, el ego desaparece. Y
¿Dónde veo la culpa? Veo la culpa en la forma. Veo la culpa en ese cuerpo que creo que me agredió, en ese cuerpo que creo que es culpable. Veo la culpa en ese que está arrastrando un pasado, según mi percepción. Es por eso que en este mundo que nosotros fabricamos, el Hijo de Dios ha pecado. Y pone ha pecado en letras cursivas, quitando entonces cualquier idea de realidad. Pero aquí yo creo que he pecado. Por lo tanto, creo que mi hermano también. Y como aquí parece entonces que veo grados, que veo niveles, pues entonces creo que lo que parece ser el pecado de otros es más terrible que el mío. Así que, pues no creo entonces estar tan mal. Porque he pecado, pero no tanto como ese que vi por las noticias que era un asesino. El pecado mío era insignificante. ¿Cómo creo entonces que puedo ver al Hijo de Dios cuando me mantengo aferrado a esa idea del error, a esa idea del pecado? Hice invisible al Cristo por querer ver la culpa. Me aferré a esa nube de culpabilidad. Es por eso que no puedo ver al Cristo. Cuando parece que me encuentro con un hermano, veo su forma. Creo incluso que necesito encontrarme con él para verle, para reconocerle. Parece que no me doy cuenta de que mi hermano no es ese cuerpo que creo estar viendo. Y alrededor de ese cuerpo que nosotros mismos nos inventamos con el afán de vernos como separados, de separar unas partes de otras de nuestro ser, de querer vernos separados de la totalidad que es a donde pertenecemos, pues en ese cuerpo solo puedo ver error. ¿Por qué? Porque ese cuerpo parece tener un pasado diferente al mío. Parece tener una historia diferente a las mías. Parece tener una memoria que guarda cosas diferentes a mí. Veo diferencias. He querido entonces agarrarme de esa tenebrosa nube de culpabilidad y lo que ahora veo es esa nube de culpabilidad. No puedo ver el Cristo que estoy tapando con esa nube. La irreprochabilidad de Cristo es la prueba de que el ego jamás existió. El reconocer que mi hermano es tan impecable como yo significa que estoy silenciando mi ego por completo. Sencillamente porque no quiero ver la forma, porque quiero que el Espíritu Santo me muestre ese ser con mayúscula, ese Espíritu eterno que es el Hijo de Dios, que es el Cristo. Sin la culpa, el ego no tiene vida. Y el Hijo de Dios está libre de toda culpa. El Hijo de Dios está libre de toda culpa porque a pesar de que yo crea que soy un cuerpo en esta ilusión, sigo siendo un espíritu eterno, perfecto, impecable, libre, completamente irreprochable. Si me aferro a la culpa, pues es porque quiero aferrarme a lo que no es el Hijo de Dios. Es porque quiero mantener mi idea de que en esta ilusión soy un cuerpo y darle realidad a eso. Es porque quiero seguir pensando que soy diferente, que soy especial, que ese cuerpo me caracteriza, me define. Si dejo de ver la culpa, sencillamente el ego desaparece. ¿Y dónde está la culpa? La culpa está en lo que creo que es el pasado
mío y de mi hermano. En lo que creo que es esa línea de tiempo en la que parece que hemos vivido, que hemos experimentado cosas, que parece que hemos sufrido, o por el contrario, que parece que hemos sido felices, a costa de la tristeza que otro pudo sentir, porque creo en esta ilusión que lo que yo tengo es a costa de la pérdida de otro, porque veo separación. 3. Al examinarte a ti mismo y juzgar honestamente tus acciones, puede que sientas la tentación de preguntarte, ¿cómo es posible que pueda estar libre de culpa? Mas, ten en cuenta lo siguiente, no es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. Has pecado, entre comillas, en el pasado, pero el pasado no existe. Lo que es siempre no tiene dirección. El tiempo parece ir en una dirección, pero cuando llegues a su final se enrollará hacia el pasado como una gran alfombra extendida detrás de ti y desaparecerá. Mientras sigas creyendo que el Hijo de Dios es culpable, seguirás caminando a lo largo de esa alfombra creyendo que conduce a la muerte. Y la jornada parecerá larga y cruel y absurda, pues en efecto lo es. Yo decido entonces si quiero mantenerme caminando sobre esa alfombra rumbo hacia la muerte, porque creo que la muerte es lo único que me va a liberar de todas esas penas que creo sentir, que la muerte es lo único que me va a sacar de toda esa culpa que quiero abrigar, que siento en mí. Al examinarte a ti mismo y juzgar honestamente tus acciones, te puedes sentir tentado a preguntarte, ¿cómo voy a estar libre de culpa? Porque el ego quiere que nos reconozcamos en esa culpa para mantenernos en la idea de que somos ese cuerpo pecador culpable, ese cuerpo violento, ese cuerpo que parece que se enferma, que sufre o hace sufrir a otros. El ego siempre va a querer que nos veamos como un cuerpo. El cuerpo es el hogar del ego. Mas ten en cuenta lo siguiente, no es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. El tiempo es este sueño en el que estamos, este sueño de separación. Aquí, en este sueño, es donde soñamos con la culpa, donde vemos el error, donde creemos en las diferencias, donde vemos separación por todas partes. Pero me dice que no es en el tiempo donde no soy culpable, sino es en la eternidad. Y la eternidad es mi realidad, porque soy el Santo Hijo de Dios eterno, inmutable, invulnerable, inocente. Entonces, si en el tiempo que es este sueño es donde parezco ser culpable, ¿por qué querría yo aferrarme a esa culpa? Si sé que es ese sueño en el que me creo diferente, separado y especial, y ya reconozco que ese sueño no tiene nada que ver con mi esencia, con mi realidad, con mi ser, con ese espíritu que soy. Has pecado en el pasado y el pasado no existe. Ese pasado le pertenece a ese sueño que yo fabriqué, a ese sueño en el que yo quise estar. Pero me dice que lo que es siempre no tiene dirección. Soy eterno. Soy el Santo Hijo de Dios, eterno. Somos eternos y en la eternidad no hay pasado, presente ni futuro. En la eternidad no hay una línea de tiempo.
Dios no está en el tiempo. Dios es eterno. No es que hay un tiempo de Dios y que cuando Dios quiera y que cuando Dios así lo decida. Lo que Dios hizo ya está hecho. No tengo que esperar por ello. Pero yo, en mi idea de tiempo, pues entonces tengo que trabajar en ese mismo tiempo que yo fabriqué para lograr ese objetivo que parece llevarme a la paz. El tiempo parece ir en una dirección. Pero cuando entonces hayamos colapsado el tiempo por medio del milagro, que es el cambio de percepción, ese tiempo se va a enrollar cual alfombra tras de mí. Va a desaparecer. Va a desaparecer. ¿Y cómo desaparece ese tiempo? ¿Cómo desaparece ese aparente pasado? Cuando yo decido entregarle al Espíritu Santo lo que quiero perdonar. Cuando yo decido que el Espíritu Santo haga ese acto de perdón por mí. En ese momento el tiempo se colapsa. Se libera el aparente pasado mío y de todos los hermanos que parecen estar ahí involucrados. Esa alfombra que se enrolla hacia el pasado es el tiempo colapsándose cuando se cambia mi percepción con la ayuda del Espíritu Santo, porque yo le pido. Creo que tuve un padre que me abandonó. Él fue el peor padre, el más malo. Me dejó botada de niña, nunca vio por mí, nunca me ayudó. Estoy viendo lo que parece ser mi pasado y el pasado de mi padre, en donde yo creo tener culpa, pero mi padre parece ser más culpable que yo. El plan de salvación que me propone el ego, cúlpalo a él. Él es más culpable. Tú fuiste la víctima. Cuando le entrego al Espíritu Santo eso que parece, que pienso, que siento, que me duele, para que busque en mi mente esa causa, para que me haga verla y para que me ayude a expiar con mayúscula, el Espíritu Santo me hace ver que todo eso que parecía ser el pasado no es más que un error que yo me imaginé, como el personaje que he creído ser en esta ilusión. De esa forma entonces, esos errores quedan disueltos en la nada. Es eso a lo que se refiere con esa alfombra que se enrollará hacia el pasado y sencillamente desaparecerá. Todo eso que parece que yo venía arrastrando conmigo con la intención de culpar a mi padre por haberme abandonado, se salda, se sana, se colapsa. Ya entonces lo libero a él de la idea del pasado y me libero yo. Esa alfombra se arrolló hacia el pasado y desapareció. Dejé de ver hacia atrás. Dejé de ver esa alfombra por la que yo venía caminando y paso a paso recordaba que me habían abandonado de niña. ¿Se comprende? Y esto se logra con el milagro que es el cambio de percepción. Esto se logra con entregarle al Espíritu Santo esa aparente situación, ese aparente problema para que lo perdone por mí. Pero mientras yo siga pensando que mi hermano es culpable, voy a seguir caminando sobre esa misma alfombra. Voy a seguir avanzando y cada que volteo hacia atrás veré los kilómetros de alfombra que he recorrido. Todo ese aparente pasado que es el mío y en el que traigo ahí arrastrados a todos esos hermanos que no he querido liberar. ¿Y esa alfombra hacia dónde me dirige? Hacia mi idea de muerte. Hacia la idea que tengo en esta ilusión de que únicamente la muerte va a salvarme o a liberarme de todo eso que parece que pasa.
Y esa jornada, caminar por esa alfombra, parecerá ser una jornada muy larga y cruel. Por supuesto, porque cada vez que vea hacia atrás, voy a recordarme que mi padre me abandonó, porque yo quise dar realidad a ese error, porque quise verlo como parte de eso que llamo mi pasado. Y voy a sentirme triste, y voy a llorar, y voy a sentir que si hubiese tenido otro padre, que si me hubiesen amado, que tantas cosas. Esa jornada que es completamente absurda seguirá si yo deseo que siga. Si yo deseo que sea así. El guión que el ego tiene para mí sigue por ahí siendo la víctima. Y como no perdono entonces esa idea de separación, pues resulta que me sigo viendo especial. Como no perdono entonces esa idea de abandono, resulta que parece que cada hombre que llega a mí me abandona. Por supuesto, necesito yo seguir proyectando en alguien esa idea a la que yo me aferré. Así que cualquiera que venga en esta ilusión parecerá mostrarme lo mismo. Yo quise aferrarme a esa idea del abandono y lo sigo viendo, lo sigo proyectando. El que parece que se pone al frente es un personaje más que me mostrará ese error al que yo me quise aferrar. Nosotros acortamos ese tiempo. Nosotros hacemos que esa alfombra se enrolle hacia el pasado. Es nuestra decisión. Con solo decidirlo, el Espíritu Santo se encarga de todo lo demás, pero soy yo quien tiene que tomar esa decisión de perdonar, quien tiene que tomar esa decisión que implica liberar a mi hermano para poder liberarme yo. Párrafo número 4. El viaje en el que el Hijo de Dios se ha embarcado es en verdad inútil. Pero el viaje en el que su Padre le embarca es un viaje de liberación y dicha. El Padre no es cruel y su Hijo no puede herirse a sí mismo. La venganza que teme y que ve nunca caerá sobre él, pues aunque cree en ella, el Espíritu Santo sabe que no es verdad. El Espíritu Santo se encuentra al final del tiempo, que es donde tú debes estar, puesto que Él está contigo. Él ya ha deshecho todo lo que es indigno del Hijo de Dios, pues esa fue la misión que Dios le dio. Y lo que Dios da siempre ha sido. Lo que Dios hizo ya está hecho. El que yo quiera entonces embarcarme en una misión que parece no tener final, en una misión que parece imposible y llevar consigo dolor, tragedia, muerte, pena, es lo que yo he decidido. Pero me recuerda que mi Padre me dio esa llamada al despertar, ese guía. El Padre no es cruel y su Hijo tampoco puede herirse a sí mismo. Si yo creo entonces estar sufriendo, estar herido, pues significa que estoy viendo la ilusión. Si yo quiero entonces aferrarme a toda esta ilusión, pues significa que sigo creyendo que mi Padre es cruel. Que mi Padre entonces puede ser muy bueno y muy bondadoso con todos esos a los que parece que les va bien, mientras que otros no tienen ni siquiera para alimentarse. Si veo diferencias, no puedo ver a Dios. Si veo especialismos, no puedo ver a Dios.
Si quiero aferrarme a ver esas diferencias y esos especialismos, significa que quiero aferrarme a la idea de que Dios es cruel, de que Dios quiere que su hijo venga aquí a pagar con dolor para salvarse, a expiar con minúscula. La venganza que teme y que ve nunca caerá sobre él. La venganza que el Hijo de Dios teme y que ve nunca caerá sobre él. Aunque el Hijo de Dios cree en esa venganza, el Espíritu Santo sabe que no es verdad. Es por eso que necesito del Espíritu Santo para salir de ese bucle en el que parece que estoy, en el que veo, juzgo, siento culpa, creo tanto en esa culpa que parece que veo sus efectos. Quiero perdonar por lo que parece ser mi propia cuenta y resulta que quiero entonces perdonar desde la idea de que sí pasó, pero que lo voy a perdonar. Ese perdón no nos funciona, no es el que nos enseña Jesús en el curso. Si se nos está dando el Espíritu Santo como nuestra llamada al despertar y si nos está diciendo que el Espíritu Santo está al final del tiempo y que nosotros debemos de estar ahí, pues significa que yo nunca he podido hacerlo por mi cuenta en esto que parece ser una línea de tiempo, porque si mi padre hubiese creído que yo podría salir por mi propia cuenta de este sueño en el que creo estar, ¿para qué me habría dado el Espíritu Santo? Sencillamente, mi padre se hubiese dado cuenta que yo, cuando quisiera despertarme, lo iba a hacer por mi cuenta. Pero sabía que no iba a poder ser así, por eso me dio esa llamada al despertar. Y si ahora entonces reconozco al Espíritu Santo en mí, significa que quiero despertar, que quiero salir de toda esa ilusión. Y que el Espíritu Santo es el único que va a deshacer todo eso que me hace ver ahora como indigno, como carente, como necesitado, como malo, como culpable. El Espíritu Santo es el único que podrá deshacer todo eso y lo hará a petición mía. Lo hará porque yo le pido que lo haga, porque yo reconozco que necesito su ayuda. 5. Jesús nos dice, me verás a medida que aprendas que el Hijo de Dios es inocente. Él siempre anduvo en busca de su inocencia y la ha encontrado, pues cada cual está tratando de escapar de la prisión que ha construido y la manera de encontrar la liberación no se le ha negado. Puesto que reside en él, la ha encontrado. Cuando ha de encontrarla es solo cuestión de tiempo y el tiempo no es sino una ilusión, pues el Hijo de Dios es inocente ahora y el fulgor de su pureza resplandece incólume para siempre en la mente de Dios. El Hijo de Dios será siempre tal como fue creado. Niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios, pues su eterna inocencia se encuentra en la mente de su Padre y lo protege para siempre. Neguemos nuestro mundo, neguemos nuestra idea de separación. Jesús me dice que a medida de que aprenda que el Hijo de Dios es inocente, empezaré a ver. Y me dice que aprenda. Tengo que aprender a ver al Hijo de Dios a través de la visión de Cristo. Tengo que aprender a ver mi santidad y la de mi hermano. ¿Y cómo lo aprendo? Con la enseñanza del buen maestro. ¿Cómo lo aprendo? Pidiéndole siempre al Espíritu Santo que me muestre lo que Él ve. Que me muestre a mi hermano tal como Él lo ve.
que me muestre mi propio ser tal como Él lo ve. El Espíritu Santo nunca ha dejado de ver al Santo Hijo de Dios como inocente. Sin embargo, nosotros, los que nos creemos un cuerpo en esta ilusión, hemos querido construir esa prisión, ese cuerpo. Hemos querido construir esa forma que nos limita. Y ahora entonces reconocemos que el medio por el cual nos podemos liberar de esa prisión ya nos fue dado. La voz que habla por Dios, el recordatorio de que soy ese santo hijo de Dios. Cuando he de encontrar esa liberación es cuestión de tiempo, me dice. Pero que el tiempo es solo una ilusión. O sea, yo decido si hago que sea ya. Yo decido si a partir de este momento quiero seguir pidiéndole guía al Espíritu Santo para que me muestre a mi hermano como Él lo ve. O yo decido si quiero seguir viendo al asesino, al traidor, al infiel, al violador y a todas las demás aparentes figuras de error que he querido abrazar. Si las veo, es porque están en mí. Si veo en mi hermano algo, es porque estoy proyectando. Y esas ideas proceden de mí. Niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios, pues su eterna inocencia se encuentra en la mente de su Padre y lo protege para siempre. Yo aquí puedo seguir diciendo que este es culpable, que este es malo, que este es un asesino, que este no merece perdón. Y el Padre sigue protegiendo a su Hijo porque sabe que es perfecto, que es eterno, que nunca ha cambiado. Entonces, ¿por qué yo quiero en esta ilusión seguirme aferrando a la idea del error? Para eso es para lo que necesito al Espíritu Santo. Para entregarle mis pensamientos, para decirle, ayúdame a ver a mi hermano como tú lo ves, ayúdame a verme a mí mismo como tú me ves. No quiero ver la forma, quiero reconocer al Cristo. Quiero ver a Dios en cada cosa que parezca que estoy viendo. Aprendemos entonces a ver al Cristo en nuestros hermanos. 6. Cuando hayas aceptado la expiación, te darás cuenta de que no hay culpa en el Hijo de Dios. Y solo cuando veas su inocencia podrás entender su unicidad. Pues la idea de culpa da lugar a la creencia de que algunas personas pueden condenar a otras y como resultado se proyecta separación en vez de unidad. Solo te puedes condenar a ti mismo y hacer eso te impide reconocer que eres el Hijo de Dios. Has negado la condición de su existencia, que es su perfecta irreprochabilidad. El Hijo de Dios fue creado del amor y mora en el amor. La bondad y la misericordia le han acompañado siempre, pues Él jamás ha dejado de extender el amor de su Padre. Seguimos siendo tal como Dios nos creó. Aunque en este sueño yo me crea diferente, aunque en este sueño yo vea diferencias, aunque aquí me crea un cuerpo alrededor del cual solo hay pecados. Cuando hayas aceptado la expiación te darás cuenta de que no hay culpa en el Hijo de Dios. No hay culpa en el Hijo de Dios. ¿Y por qué cuando yo haya aceptado la expiación? Porque cuando yo haya aceptado el deshacimiento de todos esos errores imaginarios que vi en mí,
ya no voy a ver error en mí, entonces ya no lo voy a poder proyectar en mi hermano. Reconozco entonces mi irreprochabilidad, mi impecabilidad y reconozco la de mi hermano junto conmigo, porque si ya no está en mí, ya no está en mi mente, no tengo que proyectar. Si ahora reconozco al Cristo en mí, pues entonces eso es lo que veo en mi hermano. Veo inocencia en él. Y si ahora solo veo inocencia en mi hermano, ¿podría sentirme entonces separada de él? ¿Podría sentir que es diferente? Cualquier cosa que parezca que haya sentido antes de aceptar ese deshacimiento de los errores. Y cuando veas su inocencia, podrás entender su unicidad. Podré reconocerme como uno con él. Esa idea de la culpa es aferrarme al error. Es querer seguir viendo diferencia. Por eso entonces veo que mi hermano hace esto, que hace el otro, que hace aquello. Así que con eso entonces pongo separación, pongo barreras entre él y yo. Si acepto la expiación, reconozco que todo eso fueron errores imaginarios, me confundí con el personaje del sueño. Acepto lo que el Espíritu Santo me dice de mí y de mi hermano y empiezo entonces a ver que mi hermano no era tan diferente de mí. Empiezo entonces a ver que en él está el Cristo. Por lo tanto, en mí también lo está. Siete. A medida que percibas a los santos compañeros que viajan a tu lado, te darás cuenta de que no hay tal viaje, sino tan solo un despertar. El Hijo de Dios que nunca ha estado dormido no ha dejado de tener fe en ti, al igual que tu Padre. No hay ningún camino que recorrer ni tiempo en el que hacerlo, pues Dios no espera a su Hijo en el tiempo, ya que jamás ha estado dispuesto a estar sin Él. Y, por lo tanto, así ha sido siempre. Permite que el fulgor de la santidad del Hijo de Dios disipe la nube de culpabilidad que nubla tu mente y, al aceptar como tuya la pureza, aprende de Él que es tuya. A medida entonces de que nos demos cuenta que esos compañeros de camino son santos al igual que nosotros, y si parecen entonces que nos están mostrando algo, no es más que mostrando nuestras propias culpas a lo que parece que nosotros nos aferramos, y agradecemos a ellos por eso y le entregamos al Espíritu Santo todo. A medida entonces en que nos demos cuenta que nos vemos en nuestros hermanos, que somos uno con ellos, vamos reconociendo al Cristo. Nos vamos dando cuenta que son nuestros compañeros en este viaje hacia el despertar, hacia el reconocimiento del Santo Hijo de Dios. No hay ningún camino que recorrer ni tiempo para hacerlo. Lo que Dios hizo ya está hecho. Su Hijo es santo y perfecto. Lo ha sido así siempre. La ilusión de tiempo depende exactamente de mí, como quiero emplearlo. Depende exactamente de mí. Si quiero entonces aprender a ver al Cristo en todos mis hermanos y en mí mismo, o si quiero seguir dejando que mi mente esté nublada por la culpabilidad. Es mi decisión. 8. Eres invulnerable porque estás libre de toda culpa. Solo mediante la culpa puedes seguir aferrado al pasado, pues la culpa establece que serás castigado
por lo que has hecho. Por lo tanto, depende del tiempo unidimensional que comienza en el pasado y se extiende hasta el futuro. Nadie que crea esto puede entender lo que significa siempre y, de este modo, la culpa le impide apreciar la eternidad. Eres inmortal porque eres eterno y siempre no puedes sino ser ahora. La culpa entonces es una forma de conservar el pasado y el futuro en tu mente para asegurar así la continuidad del ego. Pues si se castiga el pasado, la continuidad del ego está garantizada. La garantía de tu continuidad, no obstante, emana de Dios, no del ego. Y la inmortalidad es lo opuesto al tiempo, pues el tiempo pasa mientras que la inmortalidad es constante. Somos eternos en el cielo. Somos invulnerables porque estamos libres de culpa. Esa es nuestra esencia, ese es nuestro ser. Si yo quiero entonces seguir viendo culpa, significa que quiero seguirme aferrando a la idea del pasado. Y si yo me quiero aferrar a la idea del pasado, significa que quiero seguir viendo entonces esta línea de tiempo, en donde hay un pasado, un aparente presente y un futuro. Así que en eso que parece ser el pasado, veo ahí la culpa. Arrastro esa culpa, la mantengo conmigo porque creo que en el futuro entonces ese culpable va a pagar por eso que hizo. Creo entonces que en el futuro va a expiar con minúscula esas culpas. Y no solo lo creo para con esos que son mis hermanos, lo creo para conmigo. Juzgué, creí que hice algo mal, creí que obré sin amor para con algún hermano, todo dentro de esta ilusión. Siento esa culpa y ahora resulta que aparezco enfermo y que esa enfermedad implica dolor. O aunque no implique dolor, parece ahora que tengo una enfermedad diagnosticada. Creo entonces que estoy expiando con minúscula, pagando con dolor por esos pecados a los que yo me quise aferrar. Nadie que reconozca lo que es siempre puede pensar en esa línea de tiempo. Y nosotros tenemos que reconocer nuestra eternidad. Ese siempre que representa nuestra eternidad. Somos eternos porque somos los santos hijos de Dios, perfectos, amados. En esta ilusión utilizamos el término inmortal porque conocemos el término de muerte. Pero para Dios la muerte no existe. Para Dios todo es eternidad. Entonces, si no hay un concepto de muerte, pues tampoco tiene que haber un concepto opuesto de inmortalidad. Somos eternos en el amor del Padre. La culpa entonces me dice que es una forma de querer conservar al ego. Lo traigo conmigo porque creo entonces que en el futuro va ese culpable a pagar por eso que hizo. Quiero aferrarme tanto al ego porque quiero que se defina la justicia según lo que yo creo que es justo. Esa es la garantía de la continuidad del ego. 9. Aceptar la expiación con mayúscula te enseña lo que es la inmortalidad, pues al aceptar que estás libre de culpa, te das cuenta de que el pasado nunca existió
y por lo tanto de que el futuro es innecesario y de que nunca tendrá lugar. Ya no necesito el futuro si no tengo a nadie que crucificar en ese futuro. En el tiempo, el futuro siempre se asocia con expiar con minúscula, pagar nuestros pecados con pena y con dolor. Y solo la culpa podría producir la sensación de que expiar es necesario. Aceptar como tuya la inocencia del Hijo de Dios es por lo tanto la forma en que Dios te recuerda a su Hijo y a lo que éste es en verdad. Pues Dios nunca ha condenado a su Hijo, que al ser inocente es también eterno. Aceptar la expiación te enseña lo que es la inmortalidad. Me libera de los conceptos del tiempo, en donde creo que únicamente con la muerte voy a poder liberarme de esa aparente situación que estoy pasando, en donde creo que únicamente con la muerte voy a poder llegar a estar en paz. Descansa en paz, le decimos a los muertos en esta ilusión. Me aferro a eso que es para mí la culpa, que quiero ver como un pecado. Me aferro a eso y lo veo. Aceptar la expiación me enseña que soy ese santo ser eterno, libre de culpa, libre de pecado. La expiación borra todos esos errores que yo veo como pasado. Borra todo eso que parece que yo arrastro. O sea, estoy dejando de darle realidad a la ilusión del tiempo que me muestra que hay un pasado, un presente y que parece haber un futuro. Entonces, si yo acepto la expiación, significa que estoy aceptando deshacer todo eso que parece que es el pasado, todos los errores que parece que pasaron en ese pasado. Entonces, si aquí y ahora acepto la expiación, reconozco la inocencia de mi hermano, reconozco la impecabilidad mía propia, ¿para qué entonces tendría que proyectar un futuro en el que quiero arrastrar a alguien? Ya no tendría ese deseo de proyectar un futuro para castigar a alguien que yo creo culpable. Ya no tendría esa idea de que tiene que haber ese futuro para que pague por lo que hizo. Expiar con minúscula, que pague con dolor. 10. No puedes desvanecer la culpa otorgándole primero realidad y luego expiando con minúscula por ella. Esto es lo que parece ser el perdón del mundo. Creo entonces que alguien sí me hizo daño. Creo entonces que mi padre sí me abandonó. Me dejó de niña chiquita. Me dejó sola, me abandonó. Pero entonces ahora, como yo soy tan buena y tan espiritual, lo perdono. No puedes desvanecer la culpa otorgándole primero realidad a ese error y luego expiando por ella. Le otorgo realidad a la culpa y luego trato de perdonarla. Esa sería la expiación con minúscula. Porque cada vez que me acuerdo entonces de eso me va a doler. Cada vez entonces que viene a mí ese recuerdo del pasado voy a estar triste. Me voy a sentir afligido y miserable porque ni siquiera mi padre me quiso. No puedes desvanecer la culpa otorgándole primero realidad y luego expiando por ella. Ese es el plan del ego. El plan que el ego propone, en lugar de simplemente desvanecerla. El ego cree en la expiación con minúscula por medio del ataque al estar completamente comprometido con la noción de mente de que el ataque es la salvación. Y tú, que en tanta estima
tienes a la culpa, debes también creer eso. Pues, ¿de qué otra manera, salvo identificándote con el ego, podrías tener en tanta estima lo que no deseas? ¿De qué otra manera entonces, si no es identificándome con el ego, yo me quiero aferrar a esta culpa? Yo quiero ver que ese hermano culpable pague por eso que parece que hizo. ¿De qué otra manera, si no identificándome completamente con el ego, yo voy a querer que ese asesino que salió por las noticias pague? Voy a desear que se haga justicia, la justicia del mundo. El ego es el único que quiere esa expiación con minúscula. El ego es el único que quiere darle realidad a esa culpa para que después entonces ese mismo ego, en su disfraz espiritual, quiera perdonar por ser tan piadoso. Desde la piedad en mí. Perdono porque soy más espiritual, porque soy más bueno. El ego cree en esa expiación con minúscula. Cree entonces que esa culpa solamente la va a poder pagar con dolor. Que sufra, que sienta entonces el ácido, que sienta lo que le hizo pasar a cualquier otro en el aparente pasado. Nosotros que nos identificamos con el ego, nos agarramos entonces a esa nube de culpabilidad. Porque quiero que mi hermano pague. Pero ¿acaso es que no me doy cuenta que si quiero que mi hermano pague es que quiero pagar yo también? Que lo que veo en mi hermano es mi propia proyección, es lo que creo de ese ser con minúscula que creo que soy. Me identifico con el ego. Por eso creo en la culpa. Por eso creo en la expiación con minúscula. Creo que si no estoy pasando una pena, un dolor, no voy a expiar ese pecado tan malo que cometí hace unos años atrás. Me aferro a esa culpa. Y creo entonces que con dolor voy a salvarme de esa culpa que siento. Y me enfermo. Y caigo en una ruina económica terrible. O tengo desamores por todas partes. El ego te enseña a que te ataques a ti mismo porque eres culpable, lo cual no puede sino aumentar la culpa, pues la culpa es el resultado del ataque. De acuerdo con las enseñanzas del ego, entonces, es imposible escaparse de la culpa, pues el ataque le confiere realidad y si la culpa es real, no hay manera de superarla. El Espíritu Santo sencillamente desvanece mediante el sereno reconocimiento de que nunca ha existido cualquier idea de culpa que nosotros podamos tener. Al contemplar la inocencia del Hijo de Dios, sabe que eso es la verdad. El Espíritu Santo nunca ha dudado de nuestro ser con mayúscula. Y al ser la verdad con respecto a ti, no puedes atacarte a ti mismo. Pues sin culpa el ataque es imposible. Por lo tanto, estás a salvo, porque el Hijo de Dios es inocente. Y al ser completamente puro, eres invulnerable. Al ser completamente inocente, reconozco que soy invulnerable. El ego entonces nos enseña a atacarnos a nosotros mismos. Nos hace ver que por medio de ese autoataque vamos entonces a silenciar un poquito esa culpa, a ya no sentirnos
tan culpables, a ya no sentirnos tan mal. Y nos hace entonces que nos ataquemos a nosotros mismos. Y nos sale de pronto una enfermedad. Y con esa enfermedad nos hacemos más conscientes de que fue por esa culpa, creemos en esa culpa. Fue por esa culpa, claro, por eso ahora te duele, por eso ahora estás mal, por eso estás en ruina, por eso nadie te quiere. Esa idea de expiación con minúscula, pagar con dolor esa aparente culpa, no significa que te va a sacar de la idea de la culpa. De acuerdo con las enseñanzas del ego, es imposible escaparse de la culpa. Imposible. Sin embargo, el Espíritu Santo me enseña que todo eso que yo creo que pasó jamás existió. Que mi hermano sigue siendo el santo hijo de Dios al igual que yo. Que todo eso que creo que pasó no es más que parte de este sueño en el que me crea un personaje malo, en el que me crea un personaje vengativo. Y desde ese reconocimiento que el Espíritu Santo hace por mí, que me muestra esa claridad que me da, hace que yo vea entonces que mi hermano es completamente inocente. Completamente inocente. Me muestra la verdad con respecto al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios soy yo. Soy uno con mi hermano. De esa forma entonces reconozco que no puedo atacarme a mí mismo. De esa forma entonces reconozco que eso que parece que ahora me duele, me afecta, no tiene cimientos. Porque fue una aparente culpa de algo que parece haber sucedido en la ilusión de pasado, pero que realmente nunca existió. Así que se lo entrego al Espíritu Santo para que lo sane por mí. Y si sano yo, libero a mi hermano. Se sana mi mente, porque la mente es lo único que necesita sanación. Por lo tanto, entonces, ahora reconozco que estoy a salvo. ¿Por qué? Porque soy inocente. Y si soy inocente, completamente libre de cualquier culpa, no conozco el significado de la culpa, ¿podría entonces sentirme vulnerable o pensar que alguien va a atacarme, pensar que alguien va a hacerme daño? Cuando me reconozco inocente, me reconozco también invulnerable. ¿Quién podría hacerle daño a un hijo de Dios que es perfectamente santo, perfectamente inocente? Hemos realizado la lectura del capítulo 13, El mundo inocente, el subcapítulo o epígrafe 1, inocencia e invulnerabilidad. Gracias a todos por su compañía.